Hola a todos, comenzamos un nuevo programa de Hablando en Rojo by Cosner. Pero antes de ir a por esa entrevista, esa charla que vamos a tener con Javier López Leoz, comentarista de deportes, principalmente de Movistar Plus, antes de esto vamos a por las noticias más importantes del día. Esta mañana el primer equipo se ha ejercitado en Tajonar a puerta abierta a las 10:45, a las 11 menos cuarto de la mañana, para preparar ese enfrentamiento de la nueva jornada de la Liga EA Sports, que tendrá lugar no este fin de semana, sino el lunes 7 de abril a las 9. Es el horario que está fijado para ese encuentro y disputar esa jornada contra el equipo de Borja Jiménez. Mañana sábado entrenará también el primer equipo a puerta cerrada en el Sadar, lo hará también en Tajonar el domingo y el lunes ya viajará directamente hasta la ciudad de Madrid para poder disputar ese encuentro a las 9 de la noche. Pernoctarán en la capital del país y al día siguiente viajarán hasta Pamplona para entrenar ese mismo día. Así que desde las 8:30 del propio lunes estaremos Guillermo Ferro, Javier Azagra y yo preparados aquí en los estudios de Radio Osasuna para retransmitir ese partido en directo y intentar narrar esos 3 ansiados puntos fuera de casa. Por su parte, el Promesas volverá a disputar una jornada de fútbol este fin de semana. La semana pasada jugó en Tajonar, cayó ante el Sestao River y viajarán este domingo a Salamanca para jugar contra el Unionistas de Salamanca e intentar reencontrarse con la victoria este fin de semana. El partido es el domingo a las 7:30. Podréis escuchar el partido, la previa, desde 10 minutos antes, con Guillermo Ferro y Javier Azagra a los mandos en radioosasuna.com. El primer equipo femenino que consiguió el empate la semana pasada en casa 1-1 contra las líderes descansará este fin de semana y no será hasta el 13 de abril que volverán a la competición contra el Alhama, fuera de Navarra esa vez. Ahora son sextas con 35 puntos. Y vuelven los eSports a Osasuna. El club rojillo participará este fin de semana en la Liga Fútbol Club Pro Cup, el torneo en el que se enfrentarán los 24 mejores competidores, los 24 mejores jugadores de la Liga Fútbol Club Pro. Nuestro representante será Adri Domene, que será el encargado de defender los colores rojillos durante este fin de semana, 5 y 6 de abril de 2025. Para todos los que queráis ver estos partidos, los tendréis disponibles en el canal de Twitch de la Liga. Estamos ya sentados aquí, preparados para una nueva charla de Hablando en Rojo by Cosner con un invitado muy especial. Queríamos haberlo traído un poco antes. Hemos traído a Javier López Leoz. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Encantado. Oye, es un placer traer a otro navarro por el mundo, que estás ahora por Madrid. Comentas NFL, baloncesto, tenis me has comentado, béisbol también te has animado. Le das a todo. Sí, muy polideportivo, yo creo que es lo ideal. Es verdad que son muchos años ya haciendo, sobre todo NBA, NFL, fútbol americano, pero en todo este tiempo narrar y hacer un poco de todo, yo creo que es bueno. Te aburres menos, te diviertes más. Bien, hay que pegarle a todo. Decíamos que te queríamos haber traído antes. Estuvimos hablando por febrero para ver si podías venir después de Super Bowl, pero como estabas en Madrid era un poco incompatible y por agendas, pero bueno, ya te tenemos por aquí. Primera vez que vengo, primer fin de semana, cada vez me escapo menos. Es verdad que además intento aprovechar después de la Super Bowl, casi siempre. Suelo tener unos días de parón. En este caso estuve en Málaga con la familia unos días y cuando he podido venir me he animado. Pero sí, siempre cuando llega febrero ya pasa la Super Bowl y relajamos un poquito el ritmo. Se respira un poco. Sí. Vamos a hablar un poco sobre tus inicios. Estudiaste, bueno, eres de Cizur Mayor. Sí. Me ha hecho mucha gracia porque en Instagram pones Madrid/Cizur Mayor, como orgulloso de Cizur. Hay mucha gente que es de Pamplona que le parece una tontería, que ponga como si fuera de Pamplona. Bueno, sí, yo nací en Pamplona, pero que soy de Cizur, no pasa nada por decirlo, ¿no? Está bien. Sí, no, está bien. Que me hizo gracia porque eso, lo que dices, ¿no? La gente, rollo Pamplona. Claro. Pamplona, España. Sí que es verdad que muchas veces allí digo, oye, que está al lado, que es como un pueblo que está muy cerquita, que no es que
sea de pueblo yo, soy de Pamplona. Pero... Que empezaste a estudiar periodismo, ¿cómo te dio ese ramalazo por el periodismo? Porque ha cambiado mucho la carrera en este tiempo. Pues bueno, yo desde joven sí que tenía claro que quería hacer periodismo. Luego me he ido dando cuenta que me gustaba mucho el deporte. O sea, en el fondo, vocación periodística de esto de dedicarse a buscar historias o a contar noticias, tal, no he sido mucho de eso. Pero el deporte sí, el deporte siempre. Y empezar la carrera, te diría que en principio de carrera yo tampoco tenía una idea muy clara de dónde iba a acabar, qué iba a hacer tal. Pero ya, pues lo típico, que llegas a tercero y cuarto y te vas apuntando a prácticas y ni siquiera lo tenía muy pensado, pero dije, oye, ¿por qué no me voy a Madrid a hacer unas prácticas? Pues fui al diario Marca un verano. Al día siguiente, al año siguiente, pues oye, a la radio, por probar todo, porque yo tampoco tenía muy claro qué me podía gustar más. Creo que es una buena idea esa, probar un poco todo. Y fíjate, probé periódico, probé luego radio, probé luego tele y me fui animando. Y es verdad que de ahí pues ya me fui a Madrid y ha sido complicado volver. ¿Eras también de practicar deportes? Sí. Bueno, fútbol toda la vida. Un año me apunté a baloncesto con un amigo, con 16 o 17. Bastante lamentable, tarde, ¿no? Lamentable. O sea, de no saber si la regla sí, lógicamente, veíamos mucha NBA y nos gustaba, pero no, fundamentos nada. Y me apunté un año pues porque nos hacía mucha gracia. Pero luego volví al fútbol y yo siempre he sido de fútbol, en el Ardoy, en el Pamplona tal, y siempre sí. Muy bien. Vamos a aprovechar, si quieres, para comentar la temporada de Osasuna un poquito por encima, si quieres. Empezó pues muy bien, ¿no? Y ahora estamos ahí un poco renqueantes. Yo siempre digo que siempre tenías cariño a Osasuna, pero yo de pequeño era menos aficionado que ahora, yo creo. Tenía, bueno, mis mejores amigos jugaban a Osasuna y ha trabajado aquí en el club y tal. Y yo quería que ganasen siempre, pero cuando me fui a Madrid, yo creo que me hice más aficionado. Es como que te engancha casa, más, ¿no? De casa, sí, tienes ese recuerdo tal y te hace más ilusión recordarlo de casa y tal. Y la temporada empezó más o menos tranquila, había muchos equipos por abajo que parece que no van a llegar y ahora te asustas un poco porque ves que no es tan fácil. Bueno, yo creo que hay que ser optimista, hay que afrontar la recta final con ganas y es verdad que cuanto antes hagas los deberes lo mejor y quitarnos el problema, ¿no? Y poder respirar, ¿no? Cuando tú terminas la Super Bowl y empiezas a respirar, pues aquí un poco lo mismo. ¿Cómo sucedió ese salto a retransmitir partidos en Movistar? Bueno, yo siempre digo, yo llevo ya unos cuantos años en Movistar, entré muy joven para acabar la carrera en 2011, o sea, va a hacer 14 años ahora, y los primeros 5 o 6 años pues hacía un montón de cosas, pero claro, no sales en la pantalla ni retransmites, claro, por decirlo así, para el público. Entonces hacía otro tipo de cosas, de todo. Comentaba los resúmenes de fútbol, de primera y segunda división, hice por supuesto baloncesto, participaba en programas como redactor o como editor, pues Eurofighters, el programa de la Euroliga, tal, todo este tipo de cosas. Tocaba un poco todos los palos. Y es verdad que llegó un momento ya en el que pues, se abre un poco la oportunidad esa de hacer algo más de pantalla, que en el fondo era pues o hacer de inalámbrico, entrevistas para baloncesto, o luego ya en 2018, por ejemplo, empezar a hacer algún partido por la noche de NBA. Y ahí es un poco donde es verdad que te empieza a conocer un poco más la gente, pero que tampoco es que el trabajo sea mejor que el de antes, pero bueno, tiene una exposición un poquito mayor y aparece la oportunidad. Tardó en aparecer, o sea, yo llevaba muchos años muy contento haciendo otras cosas, pero ahí pues empieza a dejarme ver un poco más, por decirlo así. Pero ¿es algo que llega, que tú lo buscas, una mezcla? Es difícil, ¿eh? O sea, lo buscas, me hacía ilusión, sí. O sea, a mí me gustaba narrar y los primeros años no narraba, o me podía gustar presentar un programa o tal. Tampoco era un objetivo que tuviera como algo concreto. Pero es verdad que yo creo que esto pasa mucho en los medios, que las cosas tardan a veces en llegar porque hay mucha gente que le apetece hacer las cosas. Siempre hay gente más veterana que tú que, lógicamente, tiene más trayectoria, más experiencia. Eso no es fácil. Pero bueno, yo creo que con naturalidad pues llega un momento en el que hace falta alguien para esto. Lo primero que hice, inalámbrico de balonmano. Me vine a Naitasuna a hacer un inalámbrico pues porque faltaba el que estaba. A mí, como no me importa animarme a cualquier cosa, pues empiezas a hacer cosas. ¿Quiénes han sido tus referentes en narración? Bueno, yo siempre digo que, claro, los que yo veía en el deporte americano son mis compañeros. O sea, no ha habido mucho más. Porque es verdad que la NBA, la NFL, o sea, son cosas que llevan toda la vida en Movistar. Sí. Entonces, realmente, a quien yo veía era a Montes y a Daimiel, lógicamente, como cualquier aficionado de la NBA. Y con Anthony tengo la suerte de trabajar. A Moisés Molina, que hacía NFL toda la vida, y comparto ahora con él. Entonces, es verdad que he aprendido un poco de ellos. Yo tampoco he sido nunca mucho de ídolos o de tal. Sí, me resultaban muy familiares porque les veía mucho, pero luego rápidamente te ves que es gente normal y que más o menos tampoco hay mucho más. Debe estar Antonio un poco hasta las narices, ¿no? Porque todo el mundo que se encuentra dice, yo te escuchaba mucho. Claro, bueno, yo creo que es el más referente de todos. De hecho, cuando sales de casa, cuando vas a Estados Unidos o cuando vas a cualquier sitio, realmente
Yo siempre digo que lo que hacemos nosotros está guay porque acompaña a la gente y hay gente que te conoce, el fan sobre todo de estos deportes, pero repercusión muy poca. Somos gente que no le conoces por la calle a nadie. Pero Anthony es otra cosa. Es verdad que él sí que es un poco... Él es otro nivel, ¿no? Pues es otro nivel por trayectoria, porque siempre ha estado súper respetado y al final eso, cuidado, que es muy difícil, ¿eh? En estos tiempos conseguirlo. Sí. Que, como has dicho varias veces, en otras entrevistas también te gusta mucho la NFL, el fútbol americano. Lo seguías ya desde que eras joven y te sale esta oportunidad también de empezar a comentar partidos. En 2023 creo que hay datos que más de 4 millones de personas en España ya seguían el deporte. Que es una barbaridad lo que ha crecido en tan poco tiempo. ¿Cómo está el fútbol americano ahora mismo? Bueno, yo sí que lo veía de pequeño y me gustaba, pero como te decía antes, cuando llegué a Movistar, por ejemplo, pues en general no hacía prácticamente nada. Podía echar una mano algún día, tal, para el programa, algo, ¿no? Y luego hay un momento en el que hay una persona que un día, por ejemplo, ¿no? Se pone mala, tal, hace falta alguien para hacer un partido, empieza a hacer algún partido suelto y te lleva ahora hasta aquí. Es un deporte que ha crecido, Yo creo que sigue siendo un deporte pequeño, lógicamente. Es que en el fondo en España, fuera del fútbol, casi hasta el baloncesto, son todos deportes en general minoritarios. Pero sí ha crecido. Se notó sobre todo yo creo que después de la pandemia. Cuando pasó la pandemia, ahí estos últimos 4 o 5 años sí que ha habido un crecimiento bastante sostenido. Y es un deporte que mucha gente viene de la NBA, el deporte americano se ha globalizado mucho, ahora es mucho más accesible, aparte de redes, de todo. Antes, hace 20 años, cuando yo empecé a seguirlo, era más difícil. Y yo creo que ha crecido y que es un deporte que cada vez se suma más gente. No sé cómo lo ves tú. Creo que ha habido varias patas que han dado, ¿no? Como este subidón al fútbol americano, obviamente también a la NBA. Para empezar, vosotros los medios desde Movistar habéis hecho cosas muy chulas, eventos en Madrid, creo que habéis hecho eventos también con Movistar, programas en directo. O sea, ese tipo de shows también ayudan, ¿no? A que la gente se vayan con vosotros. Y ahora es que en 2025 salió la noticia el verano pasado que van a jugar los Dolphins en el Santiago Bernabéu. Sí, es un poco el punto ya máximo de emoción que tenemos todos, ¿no? Yo creo que toda la gente que le ha gustado este deporte, el fútbol americano, ha sumado. Porque al final, cuando empieza a haber podcast, cuando empieza a haber, pues eso, gente antes con blogs, pero bueno, ahora ya pues algo más moderno. Al final todo suma y eso forma familias, forma comunidades. Yo creo que en la tele se ha notado en este deporte y en otros, pero en este especialmente, que al final, cuando tú aportas ideas, te apetece hacer cosas, la empresa dice, venga, vamos a animarnos, luego tienen respuesta, ¿no? Pues estuvimos hace unos meses al final de temporada regular en Gran Vía, en el edificio de Movistar, y aparecen allí 250 personas pues a vivir aquello como si era una jornada de fase regular normal. Yo creo que la gente lo agradece muchísimo, que se hagan cosas, y la semana del partido de Madrid, que tiene pinta, no se sabe todavía la fecha exactísima, pero tiene pinta que será más o menos noviembre, yo creo que va a ser un poco la explosión definitiva, ¿no? Porque mucha gente que no está muy familiarizada se va a sumar y otros medios que no tratan tanto este deporte se van a sumar. Yo creo que va a estar muy bien. Sí. Estaremos atentos todavía, como decías, no se sabe una fecha exacta, sí que decían que iba a ser como uno de esos primeros partidos de temporada, ¿no? El de Madrid, sí. Yo creo que va a ser más adelante. Sí, es verdad que no se va a saber hasta el calendario de la NFL suele salir en mayo, hacia la segunda semana de mayo, pero los internacionales suelen salir antes. Vale. No queda mucho, vamos, tampoco es que quede mucho para saberlo. Yo soy más de parón de selecciones de noviembre o por ahí. Final de octubre, principios de noviembre, esa es un poco la idea que... Pero no es que no os haya dicho nadie nada, sino que más o menos la idea por lo que vas escuchando. ¿Cuántas ganas tenéis ahí en el estudio de Movistar de este acontecimiento? Imagínate, es que esto pasa mucho con los deportes americanos, que tú te puedes dedicar mucho a la NBA, años seguidos, pero un partido en directo, eso no es habitual. Nosotros todo lo hacemos desde la distancia y siempre estás en un locutorio, en un plató, en Tres Cantos, en Madrid, pero no tienes ese acceso tal. Tener un partido de NFL que no es amistoso ni nada, que es un partido de verdad. Sí. Hace muy poquitos días, Joe Burrow, el quarterback de los Bengals, que es una mega estrella, o sea, vamos a decir, primerísimo nivel, ponía una story en Instagram, Dolphins Bengals en Madrid, venga, por favor, no sé qué. Y claro, nos quedamos sorprendidos porque nos fliparía que fuera los Bengals, no se sabe oficialmente, pero vamos, esa semana es que estamos todos, yo creo, un poco nerviosos porque sabemos que va a haber un montón de cosas. Por hacer una comparación con el fútbol, ¿no? Igual es aquí el público mayoritario, ¿qué comparación sería de esta superestrella con una futbolística? No, esto estamos hablando de Vinicius, quiero decir, estamos hablando de uno de los mejores, el quarterback es en la posición más premium, el que más gana, el que mejor juega, el más importante, y este chico será uno de los 2-3 de la NFL, o sea, super élite, sí. Oye, pues qué ganas, a ver si nos pasamos por ahí. Yo tengo que convencer todavía a un par de amigos para ir todavía. ¿Cómo un aficionado de la NFL se puede enganchar al deporte?
hay ese tópico que hay muchas reglas, muchas normas, complicación también con las pizarras. Es un deporte súper táctico, eso es verdad. Y yo siempre creo que la primera traba o lo primero que te comenta alguien que se acerca sin saber, yo siempre creo que es que te dice que hay mucho parón. Que hay una jugada, se para. Que hay otra jugada, se para. Que cuando acaba de atacar uno o de defender, pues se cambian y hay un parón otra vez para tal. Y es verdad, o sea, es un deporte que va jugada a jugada, no tiene continuidad como el baloncesto, bueno, el baloncesto Sí. para, pero el fútbol sobre todo, ¿no? Pero yo creo que siempre recomendamos, y es verdad que es así, está muy demostrado, que cuando tú ves un partido con alguien que controla un poco, no te digo súper experto, es mucho más fácil, porque en el fondo es verdad que puede haber pañuelos, puede haber distintas faltas, puede haber distintas cositas de detalles tácticos, pero lo que es avanzar con el balón y el funcionamiento básico, no tardas mucho en pillarlo, en entender que un equipo va hacia otro lado, uno defiende, uno ataca. Yo creo que siempre que puedas ver un partido, pero sin estudiar ni nada, quiero decir, en rollo como si es en un Sí, bar, sí. con amigos, tomando algo, tal, y que más o menos te vayan contando cómo funciona, eso ayuda muchísimo. En Estados Unidos da la sensación que este tipo de reuniones por deporte es la única parte social que les queda, ¿no? Después de trabajar. La liga también está haciendo un esfuerzo muy grande en salir de su zona de confort, ¿no? De Estados Unidos, ahora con el partido este que comentábamos de Madrid. ¿Qué diferencia esas grandes ligas, la NBA, que ahora también hablaremos de la actualidad un poco de NBA, NFL, con el resto de ligas del mundo de otros deportes? Bueno, yo creo que allí todo es muy a lo bestia. La NFL, por ejemplo, allí es, pues de las 50 retransmisiones del año típico que sale más vistas, pues igual 44, 46 son partidos de NFL. O sea, es el deporte que lidera de manera muy bestia. Y es verdad que ellos, pero la NBA también pasa, que ha pasado, además ha habido noticias hace nada, Sí. de expansión. Estas grandes competiciones lo que buscan son máquinas de hacer dinero y máquinas de hacer negocio. En el fondo es así, son un grupo de propietarios, de dueños que son multimillonarios, que tienen unas competiciones que generan unos ingresos bestiales en televisión y en un montón de cosas. Y al final yo creo que toda esta expansión viene porque aquí hay más negocio que hacer todavía. ¿Cómo te mueves a Europa? Pues trayendo partidos, expandiendo el negocio a otras partes, y creo que con la NBA pasa lo mismo. Yo creo que aquí el deporte se considera algo diferente. Yo creo que aquí estás mucho más ligado a tu lugar de origen, estás mucho más ligado a... Siempre decimos la tontería, ¿no? Pero es verdad. Tú imagínate que Osasuna tiene un chaval que es una joya en la cantera, con 10 años, con 12, con 14. El chaval es increíble. Selecciones de españolas inferiores. Con 18 dices, bueno, este tío va a ser... Y de repente llega un draft y te dice, no, que el tío se va a ir a jugar a Cuenca. Y Estados Unidos es así. O sea, Sí. eso aquí no se entiende. Aquí es todo muy diferente. Aquí no hay el sistema de franquicias. Los equipos son de las ciudades, por decirlo así. Yo creo que allí todo es mucho más relacionado con el negocio, con lo que es el producto, y aquí es algo un poquito más diferente, ¿no? ¿Qué tal fue ese evento de la Super Bowl? Este año fue en Luisiana, Nueva Orleans. Muy bien. Qué locura. Mucha locura, sí. Hemos estado, bueno, yo personalmente lo que es en el estadio es la tercera. Phoenix, Las Vegas y ahora Nueva Orleans. La ciudad, increíble, la verdad. Me habían hablado muy bien de ella y es verdad que muy bien. Porque en Estados Unidos... Flojo, ¿eh? Cuanto más vas, más te cuesta verlo. Es verdad que cuando vas para una semana para trabajar o en este plan que vamos nosotros es un lujo. Pero la vida allí, o sea, es verdad que es un país que casi te diría que he ido perdiendo encanto conforme he ido más, pero Nueva Orleans es algo diferente. Mucha música, mucho ambiente en la calle. Muy parecido a lo que es España, yo creo. Mucho más parecido. Y el evento siempre es espectacular. Está todo montado increíble, el estadio increíble. Y luego lo que más diferencia, que es también un poco lo que hablábamos de las competiciones europeas, lo que allí es increíblemente diferente es el acceso a los protagonistas. Que tú estés toda la semana en un media center, ¿no? Ellos se llaman Radio Row, pero bueno, una nave que es un centro de prensa, y que constantemente todos los jugadores de la liga anden por allí contigo, se paren tal, vayan a un podcast, se paren con un programa de televisión, con uno de radio. Eso en Europa es impensable. Yo no me imagino a ningún equipo de fútbol, y menos un equipo grande, ¿no? Con grandes estrellas, soltando a los jugadores ahí con 350 periodistas, cada uno hace lo que quiere, tal. El acceso, esa cercanía, eso es increíble. Lo tienen montado muy bien y valoran mucho el trabajo nuestro. En plan Del periodista. Tú eres el que va a vender mi producto para tu país. Entonces yo a ti te voy a cuidar, te voy a dar todo lo que necesites y te voy a dar todas las facilidades. Y de esa manera tú vas a estar muy contento y vas a vender mi producto lo mejor posible. Y es verdad que lo tienen muy interiorizado. También los jugadores, que es verdad que algunos, esto es como todo, ¿no? A algunos les gusta hablar más, a algunos menos. A algunos les gustará más dar ruedas de prensa y a otros menos. Pero siempre tienen ese piloto de, cuando hablo con prensa yo tengo que ser súper amable,
no pasa nada, hablo de lo que queráis, os trato súper bien, eso lo tienen súper interiorizado. Luego ya verán ellos mismos, ¿no? Si esquivan alguna pregunta, Claro, la responden de alguna forma. Claro. Hubo hace nada, ¿no? Estuvo en la revuelta un jugador de la NFL también. Sí, porque es verdad, como decíamos, que ha crecido algo en España en la NFL y hay dos equipos, Chicago y Miami. Miami vendrá a jugar, que tienen como los derechos de explotación comercial, de expansión comercial para España. Y Chicago ya lleva un par de años, 3, que trae a alguien a España. Alguna vez ha traído algún exjugador, siempre es menos llamativo, y este año vino Tremaine Edmunds, que es un jugador, es un tipo que cobra casi 20 millones de dólares al año. Quiero decir que puede que no sea conocido. Yo creo que Edmunds va por la calle en Madrid y evidentemente no le conoce nadie. Lo que te parecería es un armario increíble, pero es verdad que es guay. Yo no sabía que iba, sabía que venía, pero no sabía que iba a la revuelta. Y la verdad que mola, porque yo creo que todo el mundo que se acerca, que lo ve y dice, oye, un tío de NFL aquí que pinta, ¿no? Pues está muy bien, la verdad. Ahí se estuvo echando unas risas con Broncano. Por terminar un poco con tema Super Bowl, ¿cómo viviste el momento Samuel L. Jackson, Kendrick Lamar, el beef con Drake, que creo que también estaba por ahí, ¿no? Sí, bueno, es que es verdad que a mí me pasó una cosa desde el primer año que fuimos con el show del descanso, que tú estás en casa y como todo está montado para la producción televisiva, pues tú termina el descanso, llega el descanso, termina el partido, hay unos cuantos minutos que se dedican a montar el escenario y en la tele no ves nada. Claro, ahí es distinto porque estás viendo lo que están montando y luego ya realmente te dan el play, tal, y tú ves los 15 minutos de show en la tele. Y lo ves realizado al milímetro. Como o sea, si cada fuera un plano, videoclip. claro, cada plano está perfectamente elegido. Y allí no. Entonces, por ejemplo, allí de repente vimos a un chico corriendo con una bandera de Palestina que yo decía, pero ¿qué está pasando? Tal. No se vio en la tele, luego salió en redes. Yo vi que hay gente que le perseguía, tal. Luego ves que hay gente que se mueve, que va de un lado a otro. Lo ves diferente. Y luego realmente pasa que hablas mucho con la gente de casa. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Y te dicen, pues Sin más. no. Y luego dices tú, joder, pues a mí esta parte sí, pero porque igual yo estoy allí y es como un concierto, ¿no? El tema luces en el estadio. Es verdad que, Kendrick Lamar me gusta, pero no es mi artista preferido. Asher el año pasado tampoco. El primer año de Rihanna, que estuvimos en Phoenix, Qué locura eso. fue una locura. O sea, me pareció increíble. O sea, me pareció brutal el show, todo el sonido. O sea, realmente es que es un concierto de verdad, sí. Creo que el de Rihanna fue el que salió una plataforma Unas con plataformas toda la colgantes, lluvia. tal, sí, Qué sí, barbaridad. Vamos a hablar un poco de jugadores españoles que hayan estado en la NFL. El principal y el más reconocido es Alejandro Villanueva, que salió hace muy poco dando unas declaraciones bastante chocantes para el mundo y de cara un poco a la NFL. No sé si las escuchaste, dijo como que no había disfrutado nada su paso por la NFL. Estuvimos en Phoenix, Rubén y yo, mi compañero, comiendo Sí. con él y unas cuantas horas con él, comiendo por allí, era un mexicano, o sea, Sí. en plan de amigos. Y es un tipo increíble, o sea, pero increíble también de peculiar, quiero decir. Es un Sí. tipo que no encaja en el molde de jugador de fútbol americano ni de deportista casi profesional. Bueno, la parte de que estuvo en Oriente Medio destinado con el ejército de Estados Unidos, o sea, ha pasado por experiencias increíbles. Es un chico gaditano que hablas con él y claro, te suelta bromas tal, como pues eso, es un chaval normal. Sí. Y luego, por ejemplo, nos decía, ¿no? Dice, claro, yo iba a la reunión esta que hacemos antes de la jugada, quedaban 2 minutos, el quarterback se ponía en plan película, ahora vamos a hacer esto, tal, vamos a llevarnos este partido, tal. Y yo miraba a mis compañeros y decía, bueno, tranquilos, que no pasa nada, tal. El tío decía, el sueño de mis compañeros a veces era ser quarterback desde que tienen 12 años y yo estaba estudiando para otras cosas y yo he caído aquí y se me da bien, soy grande, tengo físico, he aprendido mucho. Luego es verdad que era un tipo que era súper estudioso, ¿eh? Te ponías a hablar un poco de fútbol americano con él, se veía todas las repeticiones de su posición, que era left tackle, es uno de los hombres que protege al quarterback, se veía repeticiones de otros jugadores para aprender, o sea, un coco privilegiadísimo, pero es un tipo muy, muy especial. Ahora creo que, si no me equivoco, vive en Miami. Él es estadounidense, por decirlo así, de formación, Sí. y es un tipo con el que pasar un rato. Nosotros siempre decíamos, lo puedes traer a una retransmisión de fútbol o de lo que sea, o de fútbol español, da igual, Sí. y te la haría solo. Ahora, es verdad que puede salir por cualquier lado. O sea, es un tipo que tiene una cabeza privilegiada, sí. Sí, sí. Por poner un poco de contexto, dijo que pues eso, que él lo había empezado por formación para poder pagarse el MBA, los estudios de... Él estudió en una academia militar, quiero decir, no es una universidad como Alabama, Oregón, yo qué sé, Auburn, que se dedica a reclutar deportistas, sino que él tenía una formación militar y luego aparte pues hace deporte cuando está jugando. Entonces él juega fútbol americano. ¿Por qué? Pues mide 2,8 metros, es muy grande tal y juega. Y después de estar creo que en Irak, no sé si ya 1 o 2 veces, cuando vuelve pues hace algunas pruebas. De hecho él jugaba como en ataque y al final acaba jugando como en otra posición distinta que él no había jugado antes.
Y claro, es lo que dices, él no estaba destinado a eso. Él aparece por ahí, se le empieza a dar bien, va viendo que puede mejorar, puede progresar, puede hacer carrera, pero yo creo que él, entre sus prioridades, vamos, si hablas un rato con él, lo ves claramente, Que no. ha sido una pequeña etapa, pero para él la NFL es una etapa a la que ha dedicado un cierto tiempo de su vida, pero no le preocupa en el sentido lo más mínimo. O sea, no perdería un rato entre estar echando unas cervezas en Cádiz y verse un partido tal de temporada regular, no tengo ninguna duda que elegiría lo primero. Sí. Ahí es común esto, porque en la NBA vemos también mucho ¿no? jugador de formación, porque lo que se dice, ¿no? Hooper, bowler. Podemos ver igual esto en Jokic, ¿no? Pero hay mucha gente que no le gusta tanto el deporte y que lo hace como trabajo. Hombre, yo creo que la hay. Mucha es difícil. Yo creo que tienes que destinar tanto tiempo, tanta preparación, tanta, sobre todo eso, dedicación exclusiva de tiempo y de todo, y de intensidad de energía, que es difícil, pero yo creo que los hay. Con Jokic la gente siempre se ríe, ¿no? Pero él dice, al final, ¿cuándo? Dice, no, que esto acabe y me voy con mis caballos ahí a Serbia. ¿Qué es lo que quieres eso? Y vamos, tú ves a Jokic en persona y tal, y tengo clarísimo que el día que deje el baloncesto se va a hacer lo suyo y no le importa lo más mínimo ni Denver, ni la NBA, ni el draft, ni nada. Y yo creo que no es muy habitual. Carlos Vela, que nosotros le conocemos bien, pasó por aquí muy, muy joven, pero bueno, en San Sebastián ha estado muchos años. Y yo recuerdo que también era un perfil, le encantaba la NBA y tal, y él muchas veces decía que, bueno, pues que a mí, si es por hobby, me voy a ver un partido de NBA y al pabellón, y más que igual jugar un partido de fútbol en un determinado momento, ¿no? Joder. Por cerrar ya un poco etapa o capítulo NFL fútbol americano, en Europa está empezando también una corriente, sí que es cierto que llevan ya varios años trabajándola. Hasta el año pasado hasta hace 2 años estaba Barcelona Dragons. Este año ya no va a competir en la Liga Europea. Los que sí que están son Madrid y Bravos, que están haciendo un trabajo excelente. Sí, a ver, aquí siempre ha habido fútbol americano. Sobre todo hay mucha tradición en Cataluña, los Dragons antiguos, ¿no? Los 90. En Madrid también hay muchos equipos, las Rozas, Osos, bueno, hay un montón de equipos. Y es verdad que hay competiciones nuevas, como la ELF, la Liga, la European League of Football, que intentan hacer competiciones pues, de más nivel, ¿no? Completar un poco lo que es el mejor nivel europeo. Yo estuve viendo a los Dragons hace 2 o 3 años ya creo, estuve viendo a Madrid Bravos el año pasado. Yo creo que sobre todo es muy bonito para el aficionado porque lo ve de mucho más cerca, ¿no? En Madrid, joder, poder irte al centro de Madrid a ver un partido de fútbol americano, es la verdad que está muy guay y de nivel. Y también es una oportunidad tremenda para los deportistas, porque al final la mayoría de ellos han competido en la Liga Española, ¿no? Las Rozas, donde sea, en Black Demos, donde sea, y tienen una oportunidad de mostrarse de un escaparate mucho mayor. Yo creo que se intentan hacer muchas cosas, siempre está la duda esa de la viabilidad, ¿no? De realmente cuánto seguimiento hay, es fácil que esto sobreviva, es fácil que esto tenga a medio plazo duración. No es sencillo, pero bueno, yo la experiencia de Madrid, por ejemplo, la estoy viendo muy bien y la disfruté mucho cuando fui, muy montado para las familias, para que la gente vaya a pasar una tarde muy divertida. Yo creo que se agradece mucho y la gente lo agradece y es verdad que para animarte, pues pasar una tarde allí viendo fútbol americano está muy bien. Es otro nivel, hay que decirlo. Yo he ido a ver a la sección española de fútbol americano. ¿Sí? Si tú ves en la tele 2 partidos de NFL, luego vas a ver un partido, no puedes esperar algo muy parecido. Pero bueno, como el que ve el World Padel Turno o el Premier Padel y luego se va con sus colegas y dice, esto es un bochorno. Pues muy parecido, muy parecido. Vamos a abrir etapa NBA. La semana pasada salieron ya unas noticias que muchos aficionados de baloncesto estábamos esperando. Había ya rumores desde las Olimpiadas en París con el segundo Dream Team, ¿no? Uno de los segundos equipos más impactantes que ha conseguido Estados Unidos a nivel de Olimpiadas. Y parece ser que Adam Silver ya ha confirmado que la expansión de la NBA en Europa, pasando obviamente por España, está al caer. Sí, no sabemos cuánto tiempo. Realmente aquí yo creo que faltan muchos detalles de ir conociendo, pero es verdad que cuando habló Adam Silver, hombre, ya ves que si habla Adam Silver, si habla acompañado de uno de los ejecutivos más importantes de FIBA, sí, pues evidentemente esto ya está avanzado, ya está pensado, ya está un poco organizado y hay que ver un poco cómo es el tema. Aquí siempre es el tema que a nosotros nos pasa con el deporte europeo. Yo lo que te decía antes, yo entiendo bien el negocio de la NBA, sé cómo funciona, hay unas franquicias, hay unos propietarios con mucho dinero que se dedican a expandir el negocio. Sí. Pero en Europa, pongamos las dificultades que queramos, si quizás en Europa el baloncesto podría generar más dinero, lo que sea, pero es verdad que el baloncesto y el deporte en general va ligado a una tradición que es diferente. ¿A alguien se le ocurre que un equipo como Olympiacos esté en una competición y Panathinaikos esté en otra y no haya esa rivalidad? Sería muy raro, ¿no? Sí. Ya no te digo Madrid o Barça. Vamos a ver por dónde va esto. Yo creo que será un proceso de cambios. Sí que es verdad que conocemos que desde hace muchos años pues, la Euroliga FIBA, ¿no? Ha habido ciertas diferencias y ha sido caminos distintos,
Pero bueno, yo creo que la oferta será buena seguro y hay que ver un poco cómo lo trasladan aquí. Que la gente sepa que esto no es la NBA, o sea, no es que la NBA se va a disputar en Europa, pero puede haber una competición en la que la NBA tiene una cierta participación en cuanto a organización y sobre todo en cuanto a beneficio, que es lo que hablamos aquí. Sí. Para ellos es expandir el negocio. Creo que me lo mencionaron la semana pasada, 50% del beneficio iba a ser directo para la... Bueno, esto sobre el papel 50 y 50. Sí, sí. Pero, ya es mucho, sí, sí. Sí, pero habrá que verlo también. Y luego también el tema es un poco ver, porque se habla de que, pues bueno, abren ciertas franquicias, ¿no? Aparte de que puede haber equipos que nosotros ya conocemos. Sí. Ellos yo creo que siempre se ha dicho que quieren explotar Londres, París, grandes ciudades, Roma también se habla. Arabia no se va a librar tampoco de ese pack. ¿Quién pone el dinero en esas franquicias? Porque cuando estamos viendo que pasan este tipo de cosas, el dinero suele venir de dónde viene el dinero del Paris Saint-Germain, ¿no? Del Manchester City o tal, pues de los mismos sitios. Bueno, hay que ver un poco cómo puede convivir eso con las competiciones nacionales. Yo creo que viene un periodo de cambio, eso es evidente. No será quizá la temporada que viene, pero vendrá cambio y bueno, como medios, yo creo que toda la oferta que haya, todo el trabajo que haya, todo lo que sea para los aficionados, pues siempre hay cambios. Con la Superliga también ha pasado, se proponen cosas y luego hay que ver qué se puede llevar a cabo y qué no, ¿no? Tiene cientos de millones de seguidores a lo largo del mundo la NBA. Un 15% ahora mismo de los jugadores de la NBA son europeos. El baloncesto europeo pasa por un tiempo muy bueno y con muy buenos jugadores también. Bueno, esa explosión yo creo que llegó hace tiempo ya. Ahora vete a ver la lista de MVPs, ¿no? De la NBA. Los 6 últimos. Es que al final, quiero decir, eso no miente, es imposible engañar. Y el único problema que puede haber ahí es que la NBA ahora mismo está a un nivel de salarios y de condiciones que hace que sea muy difícil mantener a jugadores en Europa, ¿no? Que jugadores que destacan medianamente incluso en Europa, pues a veces se van a Estados Unidos y siempre hablas con colegas y pasa eso, ¿no? Oye, pero este allí no juega mucho tal. Ya, bueno, sí es verdad, pero claro, ves el contrato y dices, no, pues hace poco me tocó hacer un partido de Bogdan Bogdanovic, que era una estrella aquí en Europa, que ha pasado por Atlanta, ahora está en Los Ángeles, un papel muy secundario, dice, sería aquí uno de los mejores, ya, pero claro, ves lo que cobra y eso no llega a nadie. No. O sea, es imposible, absolutamente imposible. Yo me parece que el baloncesto europeo tiene mucho nivel. Yo, de hecho, cuando empecé a narrar tanto Liga Endesa, Liga CB como Euroliga, que fue lo primero, había seguido el baloncesto, pero más ocasional, no más una Final Four, más un partido bueno, Barça o Madrid. Y es verdad que ves los partidos y la Euroliga, por ejemplo, es una competición de un nivel deportivo, pero increíble, o sea, tremendo. Es una competición, pero top. Uno de los ejemplos más claros y más actuales que podríamos decir, ¿no? De lo que has dicho de Bogdan Bogdanovic, es el de Nan, que está ahora por jugando, ejemplo, sí. que es una auténtica, es que parece otro jugador también. Hay chicos que en la NBA no es que no tengan hueco, Nan tuvo su momento, ¿no? Una explosión ahí un poquito rápida, pero es verdad que luego en Europa hay jugadores americanos que vienen y que son absolutas estrellas y allí dices, pues no tienen sitio ni para ser un segundo base. Bueno, pues es verdad que pasa, Y también es verdad que de allí salen tantos jugadores a nivel NBA, que no entran todos, y a nivel universitario, ¿no? Cuando acaban la etapa universitaria hay que buscarse la vida, que luego llegan aquí a Europa muchísimos jugadores de muchísimo nivel y que también al final se buscan la vida, ¿no? Y yo creo que es lo que le da nivel también, por ejemplo, a la Euroliga. Hubo, no sé si es hace un año o dos, no me vas a decir el nombre porque se me acaba de olvidar, el corredor de Olimpiadas, Noah Lyles. Noah Lyles, eso, se estuvo quejando ahí de que los americanos no siempre no son campeones de Estados Unidos, son campeones del mundo, en la NBA, en la NFL. Surgió ese tema y a raíz de ahí también empezaron LeBron, Curry, Durant a armar también parte de ese equipo de las Olimpiadas. ¿Hay algún tipo de chance de competición entre Europa y NBA de Estados Unidos en caso de que estas ligas proliferen para hacer un Estados Unidos contra Europa? Ahora es difícil, se está hablando mucho con el All-Star, ¿no? Es una fecha un poco problemática en cuanto a que no hay mucha implicación y tal, ¿no? De que se haga un formato así. Yo creo que hay dos cosas. Primero, culturalmente Estados Unidos es así, hay que entenderlo. Para ellos, el baloncesto es de ellos, es la NBA y ellos siempre... Bueno, en la Super Bowl pasa lo mismo, pero hasta el fútbol americano te lo compro más porque realmente es un deporte de ellos, quiero decir. Lo que decíamos, ¿no? En Europa o en Alemania, Inglaterra, aunque se juegue mucho, es otro nivel. Pero el baloncesto no es un deporte solo de ellos, es algo súper universal. Es como, ¿no? Pues como si para nosotros en fútbol, pues oye, Estados Unidos no existiera. Bueno, existe. Ellos es un poco la cultura que tienen de que son campeones del mundo cuando es evidente que no son campeones del mundo. Pero sí que creo que lo que ha pasado en los últimos años, pero ya en las últimas 2 décadas, que es evidente, con todos esos fracasos, recuerdo en Atenas 2004, cuando se la pegaron, bueno, ha habido varios, sobre todo en mundiales, que creo que sí que ellos son muy conscientes
de que un equipo que no es top de Estados Unidos no va a pasearse a ningún sitio. De que un equipo, ha pasado en los recientes mundiales, Sí, sí. o hacen un buen mundial, o hay muchas selecciones europeas, no una ya, varias, que te pueden echar. Te puede echar Francia, te puede echar España, te puede echar Serbia, te puede echar Grecia, en su momento les pasó, Argentina fue muy top también. Yo creo que este último baile que han hecho, ¿no? Por ejemplo, en París, pues se han juntado muchas superestrellas, pero sí que es verdad que eso se ha ido viendo y eso es irrefutable. Cuando Estados Unidos no lleva un equipo de primerísima línea, no está garantizado nada. No. Y eso lo sabemos nosotros y lo saben ellos. Ujú. Vamos a hablar ahora un poco de Españita. Hemos vivido unas épocas de baloncesto de oro, porque hemos podido vivir lo mejor. Y ahora parece que vamos a tener que estar en un periodo de transición. También decíamos lo mismo cuando se marcharon los Gasol y al final Sí, acabamos ganando el europeo. Pero Y el mundial. y el mundial. Entonces, ¿qué es lo que nos toca ahora de transición? Bueno, es que yo creo que hubo un momento que era tan exageradamente bueno, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé yo precisamente más o menos a trabajar, no sé si hubo la temporada que había 10 españoles. Aparte de que dentro de los 10 estaban los Gasol, Ibaka, Ricky y tal, que decía Rudy, el Chacho. Ahora es otra cosa, es otro momento diferente. Yo creo que es simplemente un tema generacional. Creo que nos ha dado mucho esa selección y que es imposible repetirlo. Creo que lo de Escariolo muchas veces ha sido milagroso porque ganar un mundial ya sin Pau Gasol, ganar después un europeo. El nivel competitivo es absolutamente élite siempre, vaya quien vaya. Y es verdad que a mí a veces lo que ahora me da un poco de pena es que está Santi Aldama por allí, está Jordi Fernández, que es un entrenador español que se ha formado allí, ¿no? Que ha crecido allí, pero que es de Badalona. Y quizás hasta a veces dices, deberíamos darles todavía más valor porque hay un chico que se llama Santi Aldama que está jugando 25 minutos por noche en la NBA en un equipo que va cuarto, quinto, o sea, que es un papel de verdad muy protagonista. Y quizás le damos a veces menos bola, ¿no? Que a veces nos pasa, eso también es cosa de los medios, que a veces les damos menos bola que a Doncic, que ha pasado por España y que es mucho más, lo consideramos nuestro, ¿no? Pero yo creo que hay nivel, y la Liga Española sigue siendo fuera de Estados Unidos referente. Pero es verdad que hay que entender que, pues lo que decíamos antes España iba a unos olímpicos o un mundial, bronce, plata, a ver si nos cruzamos con Estados Unidos, ahora vas y las eliminatorias sabes que es a sufrir contra quien te toque, ¿no? Sí, sí. Bueno, le pasa a Estados Unidos, también nos va a pasar, Sí, nos va a pasar a nosotros. Te voy a preguntar ahora sobre las dificultades que está habiendo en Europa para retener el talento. Hay equipos de toda la vida, Barça, Madrid, Fenerbahce, que están perdiendo talentos porque se van a Estados Unidos. Los forman las canteras hasta los 18 y a universidad se van becados. Te decía antes, el límite salarial, o sea, el nivel económico que ahora mismo en la NBA se lo carga todo, por decirlo así. Yo creo que ahí es que no puedes hacer absolutamente nada. Yo creo que eso desde hace unos años es así y jugadores que aquí destacan, aunque te puedan no parecer un Pau Gasol, ¿no? Porque nadie es Pau Gasol, casi nadie. Pues si tienen oportunidad de ir allí, tú piensas que vas allí con un contrato, estás 3 o 4 añitos, eso te da derecho también a una pensión, de por vida. Que decir, hay cosas que económicamente, y eso nos pasaría a todos, es absolutamente inviable poder plantarte ante eso, hacer frente. Sí que es verdad que ahora está habiendo todavía un peligro un poco mayor, una situación un poco diferente, que es que incluso en formación todavía es más flagrante, ¿no? Se fue a Daimara, recuerdas que se fue a UCLA y ha pasado con chicos súper jóvenes que tenemos, pues igual tienes 8 o 10 españoles ahí en NCAA con 18 o 19 años que aquí podrían dar el salto a equipos de ACB, ¿no? Hay que intentar que cuanto más talento se quede mejor, pero es muy difícil, ¿eh? Porque la oferta y la demanda es difícil. Y está también lo de los contratos NIL, ¿no? De estos ahora en la NCAA no se juega gratis, por decirlo así. Todavía hay oportunidades que, por ejemplo, a Daimara, que es el caso más claro español, yo creo que le he escuchado decir muchas veces que él también disfruta mucho la experiencia. Es que estoy en Los Ángeles, estoy estudiando en una universidad estadounidense, el tema del idioma, el tema de mi futuro como persona y ahora no como jugador, y yo creo que es evidente que hay una oferta que es importante. Sí, sí. Vamos a hablar también, me gustaría preguntarte sobre tu quinteto histórico de baloncesto. Me da igual que sea con españoles, sin españoles, NBA, Europa, lo que quieras. Todo mezclado, da igual. Sí. Bueno, voy a meter a 2 españoles seguro porque no puedo dejarlos fuera. Pau Gasol tiene que estar. Y Navarro, que Navarro creo que ha sido una figura un poco distinta porque es verdad que el paso por la NBA fue brevísimo, pero yo creo que todos consideramos que hasta estando Pau Gasol, te diría que es el mejor, con diferencia de la historia del deporte español. Hasta estando Pau Gasol, el último balón quizás para jugarte un partido, ¿a quién se lo darías? ¿No? Pues igual se lo das a Navarro, ¿no? Sí, sí. Meto a los dos. Meto a Stephen Curry porque me parece increíble y cuando lo he visto en persona me ha parecido increíble. Y
Por meterte alguna fricada así un poco más mía, pues yo cuando empecé a ver NBA me gustaba mucho Jermaine O'Neal, que era mi jugador preferido, fue la primera camiseta que me compré. Sí. Estaba Shaquille O'Neal, que era el bueno, ¿no? El grande. El O'Neal El bueno. O'Neal Premium. Y luego estaba Jermaine O'Neal, era All-Star, o sea, era un Sí, jugador de sí, mucho sí. nivel, pero era una fricada mía, me gustaba a mí y ya está. Entonces me compré la camiseta y es mi jugador favorito de siempre. Y si buscamos un quinto, pues... Aunque no sé si venga mucho por quinteto, Nowitzki me apasionó también. Era un jugador que me encantaba. Y era europeo, un estilo muy peculiar, inigualable. Me quedo con él también. ¿Cuál ha sido el momento narrando partidos? No sé si has tenido muchas oportunidades de narrar en directo NBA, NFL, entiendo que sobre todo las partes de Super Bowl. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante para ti narrando? Bueno, narrando Super Bowls, fútbol americano es Super Bowls, evidentemente, porque estar en el estadio y ver ese evento tan grande y tal, sin ninguna duda. Casi hasta más que narrar, que al final estás en una cabina, pues esos momentos de un ratito antes del partido que te dejan hacer la previa con el micro en el propio césped, ¿no? Que salga Mahomes a calentar y que estés tan metido, eso sí. Y en NBA, claro, no he narrado partidos allí. Lo que he hecho sí que es verdad que ha sido cubrir un par de All-Stars en Indianapolis, en Cleveland también. Y, por ejemplo, en NBA igual me quedaría con el año pasado entrevisté a Curry en el All-Star, ¿no? Que te pongan 3 minutos a Curry, que el tío se acerque. Oye, ¿qué tal? Encantado, España, encantado, tal, no sé qué. Y puedas estar 3 minutitos con él, los dos solos, tal. Pues igual me quedaría con ese momento. Son momentos que en los que te da tiempo a dimensionar lo que estás haciendo. No, yo creo que no. O sea, yo estoy convencido que... Es verdad que yo vivo mucho esto el día a día y tampoco le doy mucha importancia, pero yo estoy convencido que dentro de 15 años o lo que sea, cuando no me dedique a esto o cuando ya no esté haciendo cosas ahora mismo, como ahora, yo estoy convencido que le daré más valor. O sea, yo creo que en ese momento, pues bueno, hacer lo que te toca, sabes que vas allí, tienes derecho a los 3 días del All-Star, pues tener un protagonista, y cuando por la tarde, unas horas antes, te dicen, oye, te toca a tal hora, ¿no? Esto va por minuto, súper escaletado, o sea, al minuto. Hoy te toca, el viernes me dijeron, hoy vas a tener un rato a Kawhi. Y ya dije, madre mía, tal. Muy bien, porque es un tipo especial, pero muy bien. Y estuve con él en entrenamiento. Hoy también Donovan Mitchell. Y cuando el último día, ya el domingo, que es el último día, que además somos la televisión española, quiero decir, no somos la ESPN ni la TNT. Sí, sí. A priori no cuentas y no es habitual, ¿eh? Y cuando me pusieron, no, Stephen Curry y tal. Y sí que me quedé un poco diciendo... ¿Qué? Avisé a los amigos de aquí de España diciendo, oye, si no pasa nada raro, creo que dentro de un ratito voy a estar con Curry y tal. Pero yo creo que el momento... Intentar hacerlo bien, intentar que quede bien, intentar tener un trato pues, profesional, pero cariñoso con él y encantado, sí. ¿Qué momentos has vivido en el estudio peliagudos? Sí que he seguido a lo largo de esta temporada ¿qué pasaba con las retransmisiones? ¿No? ¿Habéis tenido algún problema? Bueno, pasan muchas cosas. Y luego, sobre todo, lo de trabajar de noche, que al final es donde cuando nadie está. Sí. Muchas veces es verdad que lo comentamos de broma en los platos, pero los dos que estamos allí, 4 o 5 del equipo técnico de cámaras y alguien en el control y la maquilladora o el maquillador. O sea, quiero decir, muy poca gente en el edificio entero. Y pasa de todo, desde que se rompa el altavoz y caiga un chispazo hasta que un día no haya calefacción y haga 13 grados y digas, ¿qué hago? Estoy con el abrigo y me lo pongo en los parones, desde que otro día, no sé, cualquier cosa. Yo el día, que es una cosa que no me ha pasado en general nunca, ¿no? Porque no te suele pasar. El día antes de que naciera mi hijo, o sea, el último partido que hice, yo hice un doblete por la noche. Era mayo, eran playoffs, que solemos hacer dobletes, Sí. los dos partidos, de unas 6:30 de la madrugada. Y en el primer partido de los dos me dio un golpe de calor y me tuve que ir. O sea, Joder. veía que me agobiaba, tal, pues no sé si la calefacción igual está muy alta, los focos, a veces que, bueno, pues no tienes el día, tal. Y claro, estás hablando todo el rato. Y yo veía que seguía narrando y bueno, que me costaba. Un momento que dejé el micro, me salí al baño, me mojé un poco la cara, lo típico, un golpe un poco de calor, tal, estuve 2 o 3 minutos, mi compañero el comentarista pues tuvo que ir tirando y nada, y volví, oye, y seguí perfectamente, pero hubo 3 minutos que digo, o me levanto y me muevo y cojo aire, o no, sí, entonces dije tal. Y eso fue justo, llegué a casa y de ahí fuimos al hospital, o sea, fue justo el último día de trabajar. Vamos a ir enfilando también el final de la entrevista y me gustaría terminar con algo un poco esperanzador. Se está hablando mucho sobre el papel del periodismo, esa visión negativa que están empezando a tener los medios. Se está perdiendo un poco esa labor que tiene como base igual el periodismo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es real, ¿no? Lo que pasa. Al final es verdad que es una profesión, sobre todo el periodismo deportivo, ¿eh? Porque otro tipo de periodismo igual está más valorado, pero el deportivo, pues ahora mismo no está en el mejor momento.
Yo también suelo decir que yo me considero un poco privilegiado, no digo que viva en una burbuja porque estoy en la realidad, pero es verdad que trabajo en una empresa en la que, pues bueno, tenemos una manera de hacer las cosas quizás muy tranquila, más cuidada, no sé, ¿no? Un sitio que pues quizás no está tan condicionado por audiencias, por ejemplo, a corto plazo, ¿no? Como puede ser un programa de prime time de televisión en abierto. Entonces nosotros tenemos unas condiciones que creo que son mejores en ese sentido. Y sí que es verdad que lo que hay que hacer creo que es intentar hacer un trabajo serio. Yo creo que la gente lo agradece. Yo cuando me toca ir a pabellones de baloncesto en España o cualquier sitio, yo creo que lo puedes hacer mejor o peor, pero si los protagonistas y la gente que lo ve en casa, y yo creo que eso es una respuesta que siempre tenemos. Ven, que te dedicas con seriedad a eso, que te lo preparas, que intentas hacerlo lo mejor posible para hacer el mejor producto y tal, la gente lo agradece. Yo creo que es verdad que estamos en momentos donde a veces pues lo que se ve es mucha confrontación, es mucho jaleo, es mucho ruido, a ver quién hace un poco más el gamba, ¿no? Porque llamas más la atención. Sí. Eso quizás antes sin las redes sociales no pasaba tanto porque la repercusión no era tal. Bueno, yo creo que hay diferentes maneras de hacer las cosas y es verdad que es un sitio donde que si haces las cosas bien yo creo que también se valora. Oye, pues ha sido un placer, Javier. Llega Igualmente. aquí el final de la charleta esta. Muchas gracias por invitarme y estaremos pendientes de Osasuna a ver si que el final sea tranquilo, yo lo prediría. Ojalá que sí. Mensaje directo para los jugadores. Sí. Bueno, pobrecillos, ¿no? Bastante lo intentarán. Sí. Y que todo el mundo disfrute del deporte americano, que parece que está muy lejos, pero que está cerca aquí y tal, y mola. Yo creo que cada vez hay más futbolistas que les gusta. Es así. Sí. Oye, Muchas pues, gracias. Pues nada, a ti por venir. Cuando quieras venirte aquí a un partido también, no sé si tienes Encantado. vacaciones en algún momento. Bueno, pero voy a tener baja dentro de poco, Pues baja nada. paternal. Oye, pues así que enhorabuena. no lo descarto, ¿eh? Muy No lo bien. descarto, gracias. Venga, Javier, muchas gracias. Nos vamos ahora con Rubén, que está aquí esperando ya tocando a la puerta para esas claves del partido del lunes. Vamos a por ello. Dejamos ya a Javier y se ha sentado con nosotros después de varios días ya sin pasarse por aquí. Rubén Díaz, ¿qué tal? Después de muchos días sin pasarme por aquí y encima teniendo el partido el lunes. O sea, es que esta espera, Ángel, se me va a hacer eterna. Sí, bueno, estuviste el lunes, bueno, el lunes no, el martes en el Saque Cosner. Claro, pero tantas semanas sin venir a Ha sido esta raro. segunda casa, como es Radio Osasuna. Ha sido raro, ha sido raro. Vamos a hablar sobre esas claves del partido que tenemos el lunes. Este fin de semana descansamos. Tenemos Tute también con el Promesas y con el femenino. ¿Cuáles van a ser esas claves del partido del lunes contra el Leganés? Bien, es importante que sepamos que de este Leganés, bueno, pues está muy trabajado desde el principio de temporada con un técnico que ha caído de pie en primera división y es un Leganés muy adaptado a tratar de sacar resultados todos los partidos. Ya lo vimos la semana pasada que casi le saca puntos al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y tienen un modelo, pues bueno, muy trabajado partiendo de ese muchas veces 5-4-1 o incluso del 4-4-2, pero muy basado en estar juntos, defender en bloque medio-bajo, ser muy reactivos, salir en transición. Y ahora hablaremos también de que tiene perfiles de jugadores muy talentosos que, unidos al trabajo colectivo que tiene el Leganés y a ese conseguir que los resultados sean cortos y a tener jugadores con mucho talento en la parcela ofensiva, pues consigue sacar rédito de muchos partidos donde seguramente en las quinielas al Leganés no se le pondría como favorito. Es un equipo muy currante. Podemos empezar ya, si quieres. ¿Cuáles son esos mejores jugadores del Leganés? Te voy a hablar del flanco derecho, ¿vale? Te voy a hablar del flanco derecho porque tienen un lateral derecho que a veces juega como carril y un extremo derecho que son de lo más interesante de este Leganés y que ya veremos si el año que viene continúan en el equipo pepinero, ¿eh? Hablamos de Rosier, que es el lateral derecho, pues mucha proyección ofensiva, es muy fino decidiendo arriba, que además sorprende porque cuando tú lo ves no es un jugador que te entra por los ojos por la finura y sin embargo decide muy bien arriba, ha dado asistencias, ha marcado goles, tiene mucha llegada, es rápido y sobre todo se complementa muy bien con ese extremo que es Juan Cruz. ¿Por qué se complementa muy bien? Porque Juan Cruz es el perfil de extremo súper talentoso, súper habilidoso, con una capacidad para finalizar brutal y que muchas veces al ocupar ese pasillo central, al entrar hacia adentro en conducciones, libera ese espacio para Rosier y entre los dos genera una banda derecha muy, muy potente. ¿Cuáles son esos puntos fuertes del Leganés? ¿En qué situaciones se desenvuelve bien?
Pues mira, te hablaría mucho de ese balón parado, porque además tiene un especialista como Óscar Rodríguez, ya no solo por los goles que ha podido hacer a balón parado, sino porque pues en todo lo que tiene que ver lanzamientos de córneres y faltas laterales es un equipo muy potente. Y yo creo que la principal arma es esas llegadas de en centro lateral, que incluso muchas veces en ese ocupar área del equipo rival se generan situaciones de disparos de fuera del área para jugadores como Óscar o para Juan Cruz, y ahí es muy peligroso. Y sobre todo el balón parado, estamos hablando de que también tienen centrales con muchísimo poderío aéreo, muy contundentes también en área en lo defensivo, y que seguramente ese hacer de partidos cortos, trabajarlos mucho desde lo defensivo, hace que se solucionen muchos partidos también en balón parado, y aquí el Leganés pues es muy fuerte en ese aspecto. Es un equipo que en casa le gusta mucho también dar guerra, da igual quién se plante, que el Madrid, Atlético, le da absolutamente igual. Pero ¿cuáles son esas debilidades? ¿Por dónde puede entrar Osasuna para hacerle daño? Pues yo creo que la gran debilidad que puede tener este Leganés es que se sienta sometido realmente, ¿no? O sea, Leganés es un equipo que vive muy bien en bloque medio-bajo e intentando que no se le genere muchas acciones de peligro, pero seguramente en los contextos donde se tengan que hundir en exceso, donde se les esté creando demasiadas oportunidades de gol, mucho centro lateral, y hundirlos mucho, a pesar de ser un equipo reactivo, al estar defendiendo tan lejos de área contraria, pues sufre mucho en tener que ganar metros. De hecho, en el partido de ida, no sé si recordamos aquí con Osasuna, que era un equipo que construía mucho de lanzar, ganar segundas jugadas y a partir de ganar metros con esas segundas jugadas jugar en campo contrario, ¿no? Entonces será, yo creo, que una pieza fundamental para Osasuna ya no ser tan reactivo como lo que veníamos viendo estas semanas o esta última semana contra Athletic, sino saber tener a Leganés en campo contrario, dominarlo y someterlo el mayor tiempo posible para estar más cerca de la victoria. Vamos ya a por ese ojo cuidado. El ojo cuidado te lo tengo que poner en Óscar Rodríguez. O sea, es un jugador hiper talentoso que seguro que no está en un equipo más grande, pues porque no ha sabido tener la continuidad necesaria en la primera división, pero que tiene un pie de estos marcados por una varita. Entonces, ojo cuidado a esos lanzamientos de fuera del área, ojo cuidado a ese pie en sus centros laterales y que seguramente que esté en pie marcado. Y por último, para despedir también el programa de hoy, ¿qué pasó esa última vez que se enfrentaron el Leganés y Osasuna? Ya hemos hablado un poquito, ¿no? Recordamos este 1-1 donde vimos una primera parte de Osasuna donde le costó mucho llegar a campo contrario y generar esas situaciones de peligro. Por esto que hablábamos, ¿no? Por el Leganés es un equipo que defiende muy bien en bloque medio-bajo, Osasuna le costaba mucho llegar y sin embargo el Leganés estaba muy cómodo construyendo en base a esas segundas jugadas y en campo contrario. La segunda parte de Osasuna consiguió ese efecto de dominar en campo contrario, generar peligro, generar situaciones de remate y ya se vio al Leganés mucho más mermado. Entonces, eso es lo que pasó la última vez y esperemos que veamos más tramos como los de la segunda parte. Coincidía que era uno de los primeros partidos de Liga, si no era el primero. El primero, ¿no? Con sí, un Leganés recién ascendido, que nos quedamos todos como, uy, 1-1, y justo a partir de ahí ya fue toda la buena racha que encadenamos en ese inicio, ¿no? En casa. Vino el mejor local. Vino luego esa adoración a Vicente Moreno y esos tramos tan bonitos en los que, bueno, ya parece verdad que han quedado muy lejos, pero que seguro que en este final de temporada todavía nos vamos a agarrar a algo, Ángel, ya verás. Pues seguro que sí, seguro que sí. Hay que ser optimistas. Vamos a despedir este programa. Muchas gracias, Rubén, por pasarte una vez más. Nos vemos el lunes. El martes. Martes, claro, jugamos el lunes. El saque de córner lo tenemos No me podéis hacer esto tanto tiempo sin Radio Osasuna y sin saque de córner. Pues sí, así te vas a quedar. Gracias, Rubén. Muchas gracias, Ángel. Nos despedimos ya. Gracias por haber estado un programa más con nosotros. Les recordamos que este fin de semana va a estar también petado de fútbol, así que atentos a radioosasuna.com para todas nuestras retransmisiones y nos vemos el lunes en ese nuevo encuentro contra el Leganés. Gracias y hasta pronto.